Génesis capítulo 50, versos 19 y 20. Dice así la palabra: Trino Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y le respondió José: no temáis. ¿Acaso yo estoy en lugar de Dios? Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a muchos pueblos, vivir con injusticia. Todos y cada uno de los que estamos aquí reunidos en esta tarde, sabemos que podemos convivir con muchas dificultades. ¿Cuántos dicen amén? Podemos convivir con dificultades y sacrificios. Los tiempos que estamos viviendo, lo estamos viendo con toda esta enfermedad que se llevó tanta gente. Nosotros como creyentes y cristianos tenemos que aprender a convivir con eso. Una de las cosas que nos enseña José es que él aprendió a guardar su corazón a pesar de las injusticias. A guardar su corazón ¿de qué? De la amargura, del rencor. Si hay algo que muchas veces nos acorta la vida, es que en nuestro corazón atesoremos amarguras y rencores. Levante la mano quien no tenga alguna dificultad con que tenga que convivir diariamente. Dificultades, sacrificio, bien, y no se asuste, con las envidias, con antagonismo. En esta carrera colaboramos, cooperamos, servimos, adoramos, exaltamos, glorificamos, pero no tenemos ese espíritu antagónico de querer ser mejor el uno del otro. Gloria a Dios. Pero hay que aprender a convivir con la violencia que está pasando hoy en día. Vemos cómo están matando, cómo están asesinando, cómo están asaltando. De hecho, hay gente que no viene a la iglesia porque tienen miedo. Pero tenemos que aprender a convivir con la violencia en las calles, la violencia en los hogares, la violencia en las familias. Gloria a Dios. Tenemos que aprender a convivir muchas veces con un hijo rebelde, un hijo que lo único que le falta es levantarte la mano. Matrimonios que lo único que le falta es irse a los puños. Y usted como cristiano tiene que aprender a convivir con estas injusticias. Aprender a convivir con el dolor de situaciones por pérdidas. Gloria a Dios. Y cuando hablo de pérdidas, me hablo cuando una persona pierde un ser querido. Alguien que amaba, alguien que siempre estuvo ahí, lo perdió. Hay gente que no se ha podido recuperar de eso. Por una pérdida que tuvieron. Pero tiene que aprender a desenvolverse y a convivir con esa pérdida. Usted no se puede morir con el muerto. ¿Qué pasa cuando percibimos que hemos sido tratados con injusticia? O sea, hemos sido tratados mal. Hemos sido tratados sin rectitud. La Biblia nos enseña que hay que vencer el mal con el bien. Y usted me dice ahí: pero pastor, a mí me pagaron mal. ¿Cómo vivir con todas estas cosas? Y muchas veces cuando estas injusticias suceden y vienen de aquellos de los que más amamos, ¿cómo podemos vivir con ellos? El salmista, en el Salmo 41, verso 9, él capta bien todo esto. Y él dice, alabamos al Señor, hablando de un hombre que era su consejero, Ahitofel, el hombre de mi paz. También en el Salmo 55, verso 12 y 14, el salmista capta todo esto porque le había pasado esto. Dice
no me afrentó un enemigo, alabado sea el Señor, lo cual yo habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, pues me habría ocultado de él, sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. Aleluya. ¿Cómo vivir con eso? Y eso pasa diariamente. En las iglesias, fuera de las iglesias, en las familias, en los hogares pasa. Y sabemos que José fue tratado injustamente. Alabado. Tratado injustamente ¿por quiénes? Primeramente por sus hermanos. Lo vendieron como esclavo. Lo habían metido en un pozo primeramente. Si no hubiese sido por la intervención de uno de los hermanos, la idea de ellos era matarlo. Es más, lo vendieron como muerto. Fueron y le dijeron al padre. Los animales se lo devoraron. Y hasta mostraron evidencia, le metieron sangre a una prueba para enseñársela al papá. Vendido como esclavo por sus hermanos. Vendido a un hombre llamado Potifar. Allá fue tratado también injustamente porque fue acusado falsamente por una mujer. Ay, santo, aleluya. Ahí lo metieron preso. En la cárcel. Él interpreta a dos presos ahí, a un copero, no sé qué, un panadero en el otro. Interpreta los sueños. Y los sueños se cumplen, uno muere, el otro sale en libertad. Tal y como José lo había dicho. Pero al salir en libertad, se olvidó de José. Vivir con injusticia. Ay, es que en la iglesia no me toman en cuenta que ahí se olvidaron de mí. El pastor se olvidó de ti, olvídate. ¿Cuántas veces te ha llamado? Aprender a vivir con todo eso. Alabado sea el Señor. El hombre se le olvidó cuando ya estaba de nuevo sirviendo ante Faraón. Pero allá tuvo que acordarse de José. Y José salió libre. Y fue segundo después de Faraón. Y por la palabra de él, el alimento en la escasez y en la abundancia se movía solamente por la orden de él. ¿Usted sabe por qué? Porque en medio de tanta injusticia Dios nunca lo dejó. En medio de tanto maltrato Dios nunca lo abandonó. En medio de tanta crisis que vivió, Dios nunca lo dejó. Ahora bien, cuando José se encuentra con sus hermanos, ya el papá de José había muerto. Ya sus hermanos sabían que el hombre que ellos creían que estaba muerto estaba vivo. Alma mía, alaba la gloria de Dios. Aleluya. Ahora los hermanos tienen un problema. El papá murió. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Hay hambre en la tierra. Y seguro que mi hermano se va a querer vengar. Ese es el temor que tenían los hermanos de José, alabado sea el Señor, de que José pudiera tomar venganza contra ellos por todo lo que le hicieron. Y en ese encuentro que José tuvo, en esos versos que leímos, dice que vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron: henos aquí, por siervos tuyos. En ese encuentro habían pasado aproximadamente 44 años desde que sus hermanos lo vendieron como esclavo. ¿Cómo José pudo convivir con todo esto en todos esos años? José había pasado por crisis como la pasamos nosotros, por angustia como la pasamos nosotros, por tormentos como la pasamos nosotros. Pero algo
que hizo José fue que se remontó. Digan conmigo, se remontó. Dice que las águilas se remontan, ¿verdad? Dígale a su hermano que está a su lado, remóntate. 44 años que José pudo vivir una vida amargada, angustiada, bendito sea el Señor, con las ganas y el deseo de vengarse, pero José no hizo eso, sino que él se remontó. En otras palabras, subió por encima de la injusticia, se pasó por encima de todo eso. Algunas veces, bendito sea el Señor, como lo hizo Jesucristo, tenemos que aprender a caminar con una cruz en la espalda, porque el evangelio es para hombres y mujeres que son valientes y no cobardes, porque la cruz hay que llevarla en la espalda. Dice la Biblia que si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Así que José se remontó a la voz del Señor, no se detuvo. Hay gente que se detiene por una injusticia. No te detengas, remóntate, camina, alabado sea el Señor, sube, no bajes, sube, no te detengas, sube, alabado sea el Señor. Mírate cómo estabas antes y cómo estás hoy. ¿Estás abajo o estás arriba? Sube. Dígale a su hermano que está a su lado, sube, remóntate, sube, remóntate, alabado sea Dios. Ay, 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 ay. Si usted lo alaba, el fuego baja. ¿O usted cree que el camino del cristiano todo va a ser planito? Alabado sea el Señor. Yo puedo ir corriendo de aquí hasta esa puerta por el que el camino es planito, pero algunas veces en el camino del cristiano nos va a tocar que subir al monte, nos va a tocar que subir a la cumbre. Alabado sea el Señor. Pero para subir a la cumbre se te van a presentar obstáculos, se te van a presentar injusticias. Alabado sea el Señor. Pero José se remontó por encima de los obstáculos, sube a la cumbre, sube al monte, a pesar de la injusticia, sube. La cumbre hay que subirla, por muy difícil que sea, tienes que subir. Hay cuestas que van a ser difíciles, pero tienes que subirla. Pero si tú estás con Él, si estás con el Señor, si estás con Cristo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Alma mía, alaba la gloria de Jehová. Sube, remóntate como las águilas, sacúdete, suelta la carga, suelta ese peso, suelta esa amargura, suelta ese dolor. Estás estancado porque estás amargado, estás amargada. Sube, 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 alabado sea Dios. Sube, sube, alabado sea el Señor. Sube a las alturas, alabado sea Dios. Dos cosas que tenemos que hacer para aprender a vivir con justicia. En el verso 19 vemos la respuesta de José. No temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Lo primero que hizo José, que él entendía que él no estaba en lugar de Dios. Y usted y yo tenemos que entender que no estamos en lugar de Dios. Y si no me equivoco, de hecho, la primera vez que se menciona ahí la palabra perdón está ahí en ese relato en la Biblia. Le dijo a sus hermanos, yo no estoy en lugar de Dios. En otras palabras, yo no soy quien para juzgarlos a ustedes. Y no es que los hermanos no podían ser juzgados, pero José le estaba dando el lugar a Dios, porque él no está en lugar de Dios. A quien le corresponde juzgar es a Dios. ¿Por qué? Porque el ser humano tiene una visión limitada. Tiene una visión limitada de lo que ve. Muchas veces nosotros juzgamos por lo que está cerca de nuestros ojos. Y muchas veces juzgamos mal
Y dice, yo no juzgo a nadie. Y no estoy diciendo que usted no tenga autocrítica, que usted no evalúe. Pues no estoy diciendo eso. Pero cuando no entendemos situaciones, porque pensamos que lo que debería de pasar no pasó, entonces comenzamos a juzgar. En vez de decirle a Dios, Dios, tú eres el que conoce las cosas. Yo no sé profundamente las cosas. Así que lo primero que hizo José es que él entendía que él no estaba en lugar de Dios. Y número 2, había una convicción en José. La convicción que José tenía era que Dios estaba detrás de lo que le había pasado. Él siempre se mantuvo firme en su convicción y aunque pudiese vivir una vida amargada, no la vivió porque fue tratado injustamente. Lo que sí vivió, que estando donde Potifar, aprendió a confiar en Dios. Estando en la cárcel, aprendió a confiar en Dios. Alabado sea Dios. Saliendo de la cárcel, aprendió a confiar en Dios. Cuando se encontró con sus hermanos, dice que lloró. Aprendió a confiar en Dios porque vio que detrás de todo su dolor y de todo su sufrimiento y de todo lo que pasó, Dios iba a obrar para bien. Hay cosas que pasan en tu vida que tienes que aprender a vivir con ellas y ponérselas en las manos a Dios. No todo Dios lo va a cambiar. Hay situaciones que van a pasar, pero siempre pídele a Dios que Dios obre para bien. No cuestionemos a Dios. Nuestra visión es limitada. Y si hay alguien que nos conoce mucho mejor que nosotros mismos, es Dios. Por eso yo tengo que aprender a confiar en Él. Hay dolor, muchas veces hay tristeza, pasan cosas a nuestro alrededor, pasan cosas en la iglesia, pasan cosas fuera de la iglesia, pero usted tiene que aprender a vivir con eso. Alabamos al Señor. José era el segundo después de Faraón y tenía toda la autoridad para poder meterlos presos, para poder hacerles daño, para poder matarlos. Alabamos al Señor, pero él no vivió con esa amargura y ese dolor. Y hay gente dentro de la iglesia que tiene que aprender a soltar la amargura, tiene que aprender a soltar el dolor, porque te está haciendo daño, te está destruyendo, te está llevando hacia abajo. Y Dios no quiere que vayas hacia abajo, Dios quiere que vayas hacia arriba. Alabado sea Dios. Dije hacia arriba. Alabado sea Dios. El hermano falló, la hermana falló, pero tú no puedes detenerte. Tú tienes que poner, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Aquí estoy, te voy a servir. Vive con la injusticia. Alabado sea Dios. El dolor tuyo puede ser la salvación de otro. El problema tuyo puede ser el refugio y el testimonio para otro. Pasaron años antes de que José comenzara a ver el bien. Casi 50 años de una cisterna al trono, al segundo después. Pero a pesar de las circunstancias que se movían alrededor de él, nunca dejó de darle el honor y la gloria a Dios. Porque en medio de tu dolor, en medio de la injusticia, en medio de lo que estás viviendo, nunca pierdas, alabado sea el Señor, la convicción. Nunca pierdas el deseo de seguir caminando para arriba y no para abajo, alzando las manos al cielo, aunque no tenga fuerza para levantarlo, doblando rodillas en el piso, en el altar, en tu casa, aunque ya no hayan fuerzas para doblar rodillas, porque sabe, Dios es un Dios de gloria, un Dios de poder, un Dios de autoridad, y todo tiene su tiempo.
pero no ocupemos el lugar de Dios. José lloró por la angustia de sus hermanos. Y vemos a aquel que un día fue herido, ministrando a los que lo habían herido. Eso lo que hace Dios. Que Dios te bendiga, Señor. Amén.